quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como él, nuestro Dios, nuestro Dios. Buenos días, queridos hermanos. Como siempre, es un honor para mí poder acompañarles en este culto hacia nuestro Dios y tener este hermoso privilegio de poder acompañarles en la palabra de nuestro bendito Salvador. Les saludo en el nombre de nuestro Dios a aquellos que no alcancé a saludar. Contento también de la visita del pastor y su familia, con Vania y Amelia. Que el Señor les bendiga. ¿Están de vacaciones aún? Que disfruten. Mis hermanos, para aquellos que gustan tomar nota y para los adolescentes que están con su hojita, el propósito del sermón de este día es entender la relación entre padres e hijos desde una perspectiva bíblica. Qué gran desafío tenemos. Y para poder entender la relación entre padres e hijos de una forma bíblica, analizaremos dos pasajes paralelos del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, y como texto apoyo, Colosenses 3, versículos 20 y 21. Nos enfocaremos en Efesios 6, pero también Colosenses será de ayuda. En ambos textos, mis hermanos, para que ustedes sepan, se nos presentan tres verdades muy claras. ¿Y cuáles son estas tres verdades? Que los hijos deben obedecer, que los padres no deben irritar a sus hijos y que los padres deben disciplinar a sus hijos. Leamos entonces Efesios 6, versículos 1 al 4. Le voy a pedir a un voluntario que por favor pueda leerlo. Y otro que busque Colosenses 3, versículos 20 y 21. Uno de acá y uno de allá, para que sea participativo. Ya, de esta fila, ¿quién? Efesios, ya. Léalo nomás, por favor. Efesios 6, del 1 al 4, dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias, hermano Felipe. Por acá, Colosenses 3, 20, 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exageréis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas gracias. El título de este sermón será Tres mandatos en la vida familiar. ¿Cuáles son estos tres mandatos? Bueno, el primero, como ya lo hemos expresado, el primer mandato que tenemos es hijos obedezcan a sus padres. El segundo mandato es padres no irriten a sus hijos. Y el tercero es padres disciplinen a sus hijos. Ese es el que más me gusta a mí. Veamos nuestro primer mandato. Hijos obedezcan a sus padres. Bueno, este igual me gusta. Estos mandatos, mis hermanos, que nosotros encontramos, es claro, es directo y por sobre todo es aplicado o debe ser aplicado a nuestras vidas. Si yo preguntase que definiésemos en una sola palabra, ¿qué es lo que debemos hacer como hijos? ¿Qué responderíamos? Obedecer. Sencillo, simple y aplicable a nuestras vidas. Aplicable porque es un mandato. Y si es un mandato, debemos obedecerlo. Pero la verdad, mis hermanos, es que nosotros generalmente comenzamos a complicar un poco este mandamiento.
Nuestro corazón, que es bueno levantando argumentos para no obedecer su palabra, levanta ciertas preguntas, ciertas dudas, tales como, ¿y qué pasa si mi padre o mi madre no son cristianas? ¿También debo obedecerlos? ¿Y si sus instrucciones son injustas, también debo obedecer? Y aquí pudiésemos hacer un sermón simplemente para hablar de una respuesta para esas preguntas. Pero como no nos queremos detener en esto, una respuesta en corto es la siguiente. Los hijos no deben obedecer cuando sus padres le piden que hagan algo que está en contra de la palabra de Dios. Sencillo, ¿cierto? Pero siendo honestos, mis hermanos, tales casos ocurren muy rara vez. La mayoría de las veces, los hijos no quieren obedecer porque obedecer implica sacrificio. Porque obedecer implica un trabajo. Porque obedecer implica incomodidad. Porque yo quiero actuar de tal forma, pero mis padres me dicen que actúen de otra forma. Por lo tanto, podemos concluir, mis hermanos, que en la mayoría de las veces, los hijos no tienen una razón legítima para desobedecer a sus padres. Por eso la primera invitación cariñosa que hace nuestro texto es: hijos, obedezcan a sus padres. Y mira lo hermoso de nuestro Dios, el Padre por excelencia, que no solo nos presenta el mandato, y debería bastarnos, mis hermanos, pero como Dios es un buen Padre y como sabe que nuestro corazón levanta argumentos para ir en contra de su palabra, nos presenta 3 razones para que obedezcamos a nuestros padres. Y la primera razón que nosotros encontramos en nuestro texto está en el primer versículo del capítulo 6 de Efesios, que dice, porque esto es justo. Porque esto es justo. Y la palabra justo en nuestro contexto no se refiere a que los padres merecen ser obedecidos porque son perfectos. Porque los padres no somos perfectos. Fallamos constantemente. Más bien, nuestro texto está en el contexto, está en el sentido de que es bueno obedecer, que obedecer es recto delante de Dios, que es algo moralmente bueno porque es un mandamiento que Dios ha dicho. Y si Dios lo dice, es bueno. Y es importante entender esto, mis hermanos, porque quizás alguno de nosotros está pensando que sus padres no merecen ser obedecidos. Y quizás esto sea cierto. Su padre, su madre, a lo mejor no merecen ser obedecidos. Pero la Biblia no está usando esta palabra justo en ese sentido de merecer, sino que está queriendo decir que obedecer a los padres está en concordancia a los mandamientos de nuestro Dios. Es decir, si quieres hacer lo santo delante de Dios, si quieres hacer lo que es bueno, si quieres hacer lo que es recto respecto a la relación con tus padres, tienes un mandato que cumplir. ¿Qué cosa? Obedecer. Segunda razón que se nos presenta en el versículo 20 de Colosenses 3. Porque esto agrada a nuestro Dios. Y yo sé que aquí muchos de nosotros, que somos hijos cristianos, queremos agradar a Dios. Queremos hacer su voluntad, esforzarnos por tener una relación íntima con nuestro Dios. Y Dios nos da la clave para poder cumplir con esa meta. El primer paso para agradar a Dios en nuestro contexto es la obediencia a nuestros padres. Puedes estar involucrado en muchas áreas de la iglesia, en muchos ministerios cristianos. Puedes adquirir mucha teología,
ser reconocido por tus pares. Pero si como hijos no estás obedeciendo a tus padres, no estás agradando a Dios en lo más básico. La tercera razón que se nos presenta es que hay una promesa. Versículos 2 y 3 de Efesios 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esto es fabuloso, mis hermanos. Porque no tan solo se nos dice que hacemos lo recto ante Dios cuando obedecemos a nuestros padres. No tan solo agradamos a Dios cuando obedecemos a nuestros padres, sino que también recibimos una bendición. ¿Van siguiendo la idea, cierto? No solo hacemos lo recto, no solo agradamos a Dios, sino que ahora se nos promete una bendición. Y la promesa viene con una doble porción. ¿Cuál es esta doble porción? Primero, se nos dice, para que te vaya bien. Y segundo, para que tus días sean alargados, sean prolongados, para que vivas bien tus años. ¿Cuánta protección entonces encontramos para los hijos cuando obedecen a sus padres? Porque están obedeciendo a Dios. Al obedecer a nuestros padres, estamos dentro de un círculo de bendición. Ese círculo de bendición donde Dios promete que te va a ir bien y que tus días van a ser prolongados. Yo sé que quizás aquí los adultos se están cuestionando si ellos aún deben obedecer a sus padres como lo hacían cuando eran niños, o adolescentes, o jóvenes. Pero para entender bien todo esto, debemos recordar, mis hermanos, que este mandamiento originalmente se encuentra en lo que conocemos como el Decálogo, los mandamientos. Por lo tanto, al ser un mandamiento, es perpetuo. Y debemos cumplirlo hasta el último día de la vida de nuestros padres o de la nuestra. Ahora bien, este mandamiento se lleva a la práctica dependiendo de la etapa en la vida en la cual nos encontremos. Cuando somos pequeños, o adolescentes, o jóvenes, y estamos bajo el cobijo y la protección y la responsabilidad de nuestros padres, honramos a nuestros padres por medio de la obediencia a sus instrucciones. Pero cuando ya nos hemos independizado, cuando hemos crecido y nos convertimos en adultos, ya no tenemos que obedecerles como cuando éramos niños pequeños. Pero aún así debemos honrarle. ¿Cómo? Se preguntarán. Debemos honrarlos respetándolos. Debemos honrándolos escuchando sus consejos con experiencia. Debemos honrarles buscando una relación madura y en amor con nuestros padres. Debemos honrarles cuidándolos, velando por sus necesidades espirituales, pero también materiales. Debemos, por lo tanto, atender a sus necesidades, incluso proveer para ellos cuando sea necesario. En este primer mandato, mis hermanos, observamos que se les demanda a los hijos a obedecer a sus padres. Pero ahora viene el desquite de los hijos. Porque encontramos el mandato a los padres. Yo sé que están esperando esto. El segundo mandato, padres, no irriten a sus hijos. Tanto en Efesios 6:4 como en Colosenses 3:21, la instrucción es similar. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y aquí los adolescentes o los niños tienen una nueva palabra para decirle a sus padres. Padres, no me exasperéis. Es compleja. Si el pasaje, mis hermanos, ojo aquí,
si el pasaje estuviese diciendo que nunca digamos o que nunca hagamos algo que va a enojar a nuestros hijos, entonces simplemente sería imposible cumplir con este mandamiento, porque existe una edad de nuestros hijos en donde todo lo que nosotros les decimos les provoca ira. El pasaje no está enseñando esto, sino más bien que nuestro proceder como padres hacia nuestros hijos debe ser en sabiduría, debe ser en respeto, en amor, para no provocar que se enojen innecesariamente. El mandato, mis hermanos, entonces, para los padres es que no irriten a sus hijos. Y me gustaría presentar algunos ejemplos, algunos casos en donde como padres irritamos a nuestros hijos. Y yo sé que la lista no está acabada porque pueden ser muchas otras cosas, pero espero que pueda ser útil para ustedes, para que analicemos, los que somos padres o los futuros padres, si estamos desobedeciendo este mandamiento básico. Y aquí los adolescentes no tomen nota, solo escuchen. Irritamos a nuestros hijos cuando imponemos normas que nosotros no cumplimos. Los mandamientos de Dios son para los hijos, pero también para nosotros los padres. Nuestros hijos necesitan ver que somos el primero en someternos delante de Dios. Que somos el primero en reconocer cuando hemos fallado y nos hemos equivocado. Es hipocresía, mis hermanos, que nosotros les enseñemos a nuestros hijos que es malo mentir. Y nosotros mentimos en el trabajo, le mentimos a la esposa, al esposo. Hacemos que mientan nuestros hijos cuando viene la vecina que no queremos hablar y le decimos que diga que no estamos. Es hipocresía, mis hermanos. Estamos irritando a nuestros hijos cuando no cumplimos lo que prometemos. Y esto crea un ambiente de desconfianza entre la relación padres e hijos. Los hijos no pueden tomar en serio a un padre o a una madre que constantemente les hace ver que su palabra no vale nada. No estoy hablando, mis hermanos, que a veces no cumplamos con las cosas que prometemos porque algunas cosas se escapan de nuestras manos. Les prometimos salir y porque nos enfermamos o porque se acabó el dinero no podemos salir. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el daño real ocurre cuando el incumplimiento de nuestra palabra se vuelve lo que caracteriza nuestra vida. Cuando una y otra vez cambiamos nuestra palabra. Cuando no somos capaces de comprometernos. Cuando decimos sí y por cualquier cosa fallamos y decimos que no. Irritamos a nuestros hijos cuando no reconocemos nuestros errores. Los padres que piden perdón a sus hijos cuando han fallado, le están diciendo que pueden confiar en ellos, que están tratando de ser una autoridad justa, que en verdad se interesan por el bienestar de sus hijos. Queridos padres, no temamos reconocer nuestras faltas. Nos cuesta. No temamos reconocer nuestras faltas ni pedir perdón a nuestros hijos. Con esto le estamos enseñando, mis hermanos, que somos pecadores, que fallamos, pero que debemos también pedir perdón delante de Dios, porque le hemos fallado a Dios y le hemos fallado a nuestros hijos. Y saben que esto será un alivio para la relación con ellos. Recordemos los que somos adultos, cuán decepcionados o irritados nos sentimos cuando nuestros padres se equivocaron y no pidieron perdón por sus faltas. No cometamos los mismos errores. Irritamos a nuestros hijos
cuando traemos al presente asuntos que ya han sido cerrados en el pasado. A ninguno de los presentes, a ninguno de nosotros les gusta que sus faltas sean recordadas e inmortalizadas. Cuando entonces ya repasas, cuando vuelves a repasar asuntos que ya han sido tratados, que ya han sido cerrados, que supuestamente ya han sido conversados, lo único que haces es irritar a tus hijos y ser un mal ejemplo de lo que significa perdonar. Si supuestamente ya perdonamos, porque ya se conversó del tema, ¿por qué lo vuelves a traer a colación? Y esto puede ser aplicado también en la relación matrimonial. Y esto puede ser aplicado también en nuestra relación como comunidad. Si ya pasaste por un tema, ya se conversó, ya se solucionó, ya perdonaste, ¿por qué vuelves a recordarlo? Estás siendo un mal ejemplo de lo que es el perdón. ¿Acaso te gustaría que Dios te recordara una y otra vez tus faltas? Porque decimos que Dios es nuestro Padre. Irritamos a nuestros hijos cuando damos juicio sin haber escuchado. Debemos recordar, mis hermanos, que nuestra autoridad es delegada por parte de Dios. Y nuestro Dios se caracteriza por ser un Dios justo, bueno, bondadoso, misericordioso. Él es justo, mis hermanos. Entonces, en el ejercicio de nuestra autoridad, se debe reflejar este aspecto de su carácter. Debemos ser justos, compasivos, amorosos, perdonador. No tomes decisiones apresuradas. Escucha todos los datos. Pregunta. Aclara. Comprende. Ora. Vuelve a orar. Ora de nuevo. Y luego de eso, emite un veredicto. Irritamos a nuestros hijos cuando hablamos de ellos solo cuando han hecho algo malo. Lamentablemente, muchas veces como padres hablamos con nuestros hijos solo cuando queremos reprenderlos. Pero el proceso de la disciplina, mis hermanos, y la amonestación del Señor no se trata solo de mencionar lo malo, no es solo corregir, sino también instruir, enseñar, dirigir, animar, estimular. La corrección, mis hermanos, es efectiva dentro del contexto de una relación de confianza e interés. No podemos sentarnos a la mesa con nuestro hijo solo para enrostrarle sus cosas negativas. También estamos amonestando, corrigiendo cuando instruimos, como lo vimos el domingo pasado. Irritamos a nuestros hijos cuando nos preocupa más nuestra reputación como padre que el bienestar espiritual de nuestros hijos. ¿Y qué van a decir los demás? Es la primera pregunta de los padres que les interesa más su reputación que la gloria de Dios. En tales casos, la honra de Dios queda desplazada y el estado espiritual de nuestros hijos son desplazados por nuestra preocupación sobre nuestra reputación. Pongamos nuestras prioridades en orden, mis hermanos. Lo que más nos debe importar es la gloria de nuestro Dios. Lo que más nos debe importar a nosotros como padres es estar obedeciendo a nuestro Dios, amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Lo que más nos debe importar, mis hermanos, es que nuestros hijos
Un día reconozcan que Jesucristo es su Señor y su Salvador. No la profesión que van a estudiar, no el estatus que van a tener, no cuánto dinero van a ganar, sino que Dios sea su Padre. Irritamos a nuestros hijos cuando hablamos de ellos como si fuesen casos perdidos. Muchos padres perdemos de vista el poder del Evangelio. Hablamos de los hijos como si ya no tuvieran ningún remedio. Pero te tengo una noticia. No hay nadie tan torcido que el poder de Cristo, que el poder de su palabra no puedan enderezar. Habla con tu hijo como un embajador de aquel que hace todas las cosas nuevas, siendo un embajador de aquel que puede hacer lo imposible. Mis hermanos, para Dios nada es imposible. Mientras haya vida, el cambio es posible. No te desanimes. Hay esperanza. Todavía estás a tiempo. Sigue orando por tus hijos. Sigue confiando en Dios. En Cristo. La gracia, el arrepentimiento, el perdón y la obediencia a la palabra de Dios pueden lograr que las relaciones más deterioradas se revitalicen para la gloria y honra de nuestro Dios. Bueno, ahora que los hijos disfrutaron de ver a sus padres sudar, vamos al desquite nuevamente y observemos el tercer mandato. Padres, disciplinen a sus hijos. La disciplina, mis hermanos, a los hijos es difícil. Es compleja. Pero escucha lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 13:24. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. No vamos a entrar en el significado de la vara por amor a nuestros hijos, pero sí vamos a decir que la disciplina diligente es necesaria en la vida de nuestros hijos. La disciplina diligente es necesaria en la vida de nuestros hijos. Pero no debemos perder de vista que esta disciplina diligente debe ser empleada en amor, apuntando al corazón de nuestros hijos y con el fundamento de la palabra de Dios. Hermanos, y cuando nos referimos al corazón, no nos estamos refiriendo a lo que todos sabemos que es el corazón. En el sentido bíblico, el corazón es lo que te hace ser un ser humano. Tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, tus anhelos, todo lo que hace que seas una persona. Por eso decimos que debemos apuntar al corazón de nuestros hijos. Y a lo mejor los hijos, los más chicos sobre todo, se pueden estar preguntando ¿y por qué necesitamos ser disciplinados? ¿Cierto? No, dice la Marta. ¿Por qué nuestros hijos necesitan ser disciplinados? Porque el problema principal en nuestros hijos y en nosotros es que tienen o tenemos un corazón contaminado por el pecado. Y que lo importante no es solo el comportamiento. Romanos 3:23 lo deja claro, mis hermanos. Todos somos pecadores. O todos pecamos. No hay ninguno justo, no hay ninguno que se libre, desde el más pequeño hasta el más anciano. Y esta es una verdad, mis hermanos, que nos cuesta asimilar como padres. Sobre todo cuando vemos a nuestros hijos pequeñitos y vemos que todo lo que hacen nos causa ternura. Mis hermanos, incluso en esas edades más pequeñas, más indefensas, podemos ver cómo el pecado se manifiesta.
a través de rabietas, a través de los lloros, a través de querer estar en un lugar donde no debe estar. No debemos perder de vista, mis hermanos, que la disciplina en nuestros hijos se hace necesaria por causa de su pecado. Porque nuestros hijos son pecadores. Pecadores que necesitan arrepentimiento. Pero tampoco perdamos de vista, mis hermanos, que la disciplina no va a salvar sus corazones. Solo Cristo. La disciplina es un medio para llevarlos a Cristo, para llevarlos a través de su condición caída a los pies de nuestro Señor. Por eso es importante la disciplina, mis hermanos. Por eso Proverbios dice que aquel que no disciplina está odiando a sus hijos. Porque la disciplina, mis hermanos, es una hermosa herramienta para llevar a nuestros hijos que necesitan de Cristo a los pies de Cristo. Por eso, como padres, debemos apuntar al corazón de nuestros hijos. Porque leíamos en la liturgia Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y da una gran lista de malos pensamientos y malas acciones. A veces como padres cometemos el error de enfocarnos únicamente en el cambio del comportamiento, mientras descuidamos frecuentemente el corazón de nuestros hijos. Cada comportamiento inapropiado, cada pecado de nuestros hijos es una oportunidad para enseñarles a observar y analizar su condición caída, su condición en el interior y apuntarles a Cristo. Cuando descuidamos apuntar al corazón y nos enfocamos solamente en disciplinar la conducta, lo que hacemos, mis hermanos, es crear niños manipuladores y legalistas. Manipuladores y legalistas. Manipuladores porque aprenderán a comportarse de la manera en que nosotros esperamos que lo hagan. Pero solo lo harán para evitar el castigo. No por amor y no por amor a Dios. Ni por amor a nosotros, ni por amor a Dios, sino para evitar las consecuencias. Por otro lado, se volverán niños legalistas, porque sin darnos cuenta, les estamos enseñando que las normas, que el comportamiento externo es lo que realmente importa por encima de las condiciones de su corazón. Observemos rápidamente, mis hermanos, 3 áreas de la disciplina. Una especie de conclusión. La disciplina no va a traer la salvación que tus hijos necesitan, sino únicamente nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. Sin embargo, la disciplina es un medio que apunta a su condición caída y a la gran necesidad de salvación que tienen y de santificación en sus vidas. 2. No podemos solamente decirle a nuestros hijos lo que deben hacer, lo que no deben hacer, perdón. También debemos proveerles una salida, predicarles el Evangelio. No debemos solamente mostrarles las actitudes pecaminosas de sus corazones. También debemos ensalzar las actitudes que muestran su buen caminar. No es solo reproche, también es aliento cuando hacen una oración. También debemos ensalzar su actitud si en algún momento abren su Biblia y se interesan por alguna historia. También debemos ensalzar sus actitudes cuando vienen a la iglesia y quieren unirse a un grupo. 3. Debemos enseñar a nuestros hijos a discernir lo que está ocurriendo en su interior.
Es probable que en muchas ocasiones nuestros hijos sientan cosas que no sepan cómo decirlas. Por eso debemos guiarlos a que puedan evaluar su propio corazón bajo la palabra de Dios. Y de esa forma verbalizarlo para pedir ayuda y para que puedan orar por lo que están sintiendo. Padres, tenemos una ardua labor. Pero no estamos solos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo habitando nuestras vidas y guiándonos en medio de esta gran responsabilidad que tenemos como padres. Además, Dios también nos ha provisto de una comunidad que pueda ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas a través de sus oraciones, sus cuidados y su compañía. Queridos hermanos, necesitamos de ustedes. Necesitamos de ustedes. No creas que porque no tienes hijos en este momento, este mensaje no es para ti. ¿Y por qué lo menciono? Porque nuestro corazón levanta argumentos para que la palabra de Dios no impacte en nuestras vidas. Si eres parte de una comunidad, debes prestar tu ayuda. Y aquí me quiero detener un momento para hablar a los corazones de los padres. ¿Cuántas veces te has sentido decepcionada como madre, como padre? No hay día que uno se sienta justo, que está haciendo bien su trabajo a lo mejor. Te quiero decir que si no actuaste como debiste haber actuado, en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, restauración de nuestro corazón. Ahora, ¿qué pasa si no sabes ya qué más hacer o cómo actuar en cierta situación? Y yo creo que todos como padres nos hemos visto enfrentados en algún momento de nuestra vida a eso. ¿Y ahora qué hago? Ya no sé qué más hacer. Ya he orado, ya he pedido ayuda, sigo esperando. ¿Qué debo hacer? Santiago 1:5 nos dice que si no tenemos sabiduría, la debemos pedir a Dios. Y Él nos dará en abundancia y sin reproche alguno. ¿No sabes cómo actuar? Pide sabiduría para que Dios te ilumine, para poder actuar como corresponde. Por lo tanto, mis hermanos, en total dependencia del Espíritu Santo, caminando junto a tu familia de la fe, en comunidad, recordando la provisión de nuestro Dios, recordando que Él nos perdona, sabiendo que Él nos da sabiduría, disciplina a tu hijo apuntando al corazón y no solo a las obras. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de ti vamos con un corazón